Reforma del Estado y reformas educativas en los marcos constitucionales de 1961 y 1999 y la reforma educativa mexicana, por Miguel Ángel Ávila. El tema de la reforma del Estado es compleja y de muy variadas opiniones entre los expertos en la materia. Por eso, en este aparte trataremos de manera sucinta de entender qué es reforma del Estado y qué es reforma constitucional. La reforma del Estado puede considerarse como un proceso político de orden constitucional, tendiente a transformar la organización del poder. El Estado es la organización política de la sociedad, es decir, el conjunto de instituciones, órganos, procesos y mecanismos destinados a regular la distribución del poder, su separación y su control. Por ello, para que una reforma constitucional pueda considerarse como una reforma del Estado, como proceso, tiene que referirse e incidir sobre esos aspectos medulares de la ordenación del poder. De lo contrario, no puede hablarse de reforma del Estado, sino de reformas institucionales o administrativas, incluso solo de reformas constitucionales. En consecuencia, una reforma de Estado tiene que incidir directamente, primero, sobre la forma de gobierno, es decir, sobre el régimen político y en nuestro mundo occidental sobre la democracia, por ejemplo, para hacerla más representativa y más participativa, o para introducirle mecanismos de democracia directa. En definitiva, una reforma de Estado tiene que incidir en el tema de las relaciones de la sociedad y el Estado, el ejercicio de la soberanía por el pueblo y el régimen de los derechos y deberes de los ciudadanos. En segundo lugar, una reforma del Estado tiene que referirse a la forma de Estado, es decir, al sistema de distribución territorial, en este caso vertical, del poder público. En la organización estatal, el poder puede estar centralizado o descentralizado, estableciéndose caso, en este caso, diversos niveles territoriales autónomos para su ejercicio. La reforma del Estado tiene que ver, por tanto, con la estructuración de un Estado de manera unitaria o descentralizada políticamente, y en este último supuesto, con forma federal o regional, es decir, sobre la base de las autonomías territoriales. Por ello, el federalismo y el municipalismo son temas de reforma del Estado que derivan de las formas del mismo. En tercer lugar, una reforma del Estado incide sobre la organización, en este caso horizontal, del poder público y de su separación y concentración sobre el sistema de gobierno y sobre el control del ejercicio del poder por el propio poder y por la sociedad y los ciudadanos. En tal sentido, la relación de balance y contrapeso entre los poderes del Estado, su control recíproco y particularmente el de orden judicial, son piezas fundamentales de una reforma del Estado. Igualmente, el sistema del gobierno que resulte de la separación de poderes, particularmente en cuanto a la opción entre presidencialismo y parlamentarismo. De todo lo anterior resulta, por tanto, que una reforma del Estado implica siempre una reforma constitucional, pero no toda reforma constitucional conlleva una reforma del Estado. Con gran frecuencia y dependiendo de los mecanismos de revisión constitucional, en los estados se realizan reformas constitucionales puntuales que no inciden en los aspectos medulares del poder y por tanto que no dan origen a una reforma del Estado. Reforma del Estado venezolano a la luz de la Constitución del 61. En cada uno de los periodos constitucionales han existido instituciones encargadas de la reforma del Estado. Por eso tenemos la Comisión de Reforma Agraria y de Planificación de Rómulo Betancourt, la Comisión de Gastos Públicos de Raúl Leoni, la Comisión de Administración Pública de Rafael Caldera y luego restablecida en el gobierno de Luis Herrera Campins. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la Comisión de Administración Pública, presidida por Enrique Aspuro Ayala, y la Comisión para la Reforma Integral
en su segundo gobierno, presidida por Pedro Tinoco Hijo. La Comisión para la Reforma del Estado, COPRE, en el gobierno de Jaime Lucichi, la más conocida por todos. En palabras del extinto presidente Ramón J. Velázquez, ninguna comisión, como efectivamente ha sido demostrado, ha llevado a buen término su gestión. Otras de las intenciones de reforma del Estado se encontraban contenidas en las enmiendas constitucionales. La primera enmienda constitucional fue sancionada por el Congreso el 9 de mayo de 1973, promulgada por el presidente Rafael Caldera y publicada en la Gaceta Oficial bajo el número 1585 del 11 de mayo de 1973. Esto para evitar que se postulasen a presidente de la República, senador o diputado al Congreso o magistrado de la Corte Suprema de Justicia quienes hubiesen incurrido en delitos durante el ejercicio en un cargo público. Su objetivo fue inhabilitar al expresidente Marcos Pérez Jiménez de ser electo presidente de la República o de desempeñar cargos parlamentarios ante el Congreso. La segunda enmienda constitucional fue sancionada por el Congreso en 1983 y promulgada por el presidente Luis Herrera Campins el 16 de marzo de ese mismo año. Contempló varios aspectos innovadores, entre ellos la reforma del sistema electoral para los consejos municipales y las asambleas legislativas. La enmienda fue sancionada tras 2 años de discusiones del proyecto original en el Congreso, el cual no fue aprobado en su totalidad. Una de las propuestas de ampliación de los derechos políticos de los venezolanos y de permitir la intervención de los consejos municipales por parte del Congreso Nacional fueron rechazadas. Reforma del Estado venezolano a la luz de la Constitución de 1999. La reforma constitucional del 99, la primera es la nueva constitución que fue dada por todos los venezolanos. Esta reforma que pretendía una refundación de la República solo obtuvo estos puntos resaltantes como reforma. La primera, el cambio de nombre con el acuñado de bolivariana y propugna un Estado federal democrático, social, de derecho y de justicia. Pasó de un sistema de gobierno representativo a uno participativo y protagónico. Se crean dos nuevos poderes públicos nacionales, el poder ciudadano y el poder electoral, así como un poder legislativo unicameral. Se alarga el periodo presidencial de 5 a 6 años y se mantiene el periodo constitucional legislativo en 5 años. Se establece la figura de los referendas revocatorios para todos los cargos de elección popular a mitad del periodo. Esto con la idea que el electorado manifestara su aprobación o descontento con quien por medio del sufragio es investido de un mandato constitucional. Otra de las innovaciones es que la nacionalidad venezolana no se pierde al adoptar o adquirir otra nacionalidad. Y lo más resaltante, en este caso desde el punto de vista económico, es que se establece que la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela pertenecen al Estado venezolano. Esta constitución ya cuenta con una enmienda, la enmienda constitucional número 1. El 15 de febrero del 2009, mediante referéndum, se enmiendan los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, todos ellos referidos a cargos de elección popular, estableciendo la reelección indefinida, justificada en que el electorado tiene el derecho a decidir si continúa o no con un mandatario, ya que establecer una sola reelección es atentatorio a los derechos políticos de los venezolanos. Reformas educativas en Venezuela a la luz de la Constitución de 1961. Los artículos 78, 79, 80, 81, 82 y 83 establecían la política educativa nacional. Estos artículos establecen que quien ejerza la docencia deben ser
personas de reconocida moralidad y de idoneidad. Las materias referidas a la nacionalidad deben ser administradas por venezolanos. Se establecen los docentes interinos y ordinarios, y quienes ejerzan cargos de gestión educativa deben poseer título docente y que todos los cargos, tanto docentes de aulas como docentes directivos, se proveerán mediante concursos de méritos o de méritos y oposición. Se garantiza la estabilidad laboral a los docentes. Esta Constitución Nacional plantea la obligatoriedad del Estado en garantizar el acceso al sistema educativo venezolano a todo ciudadano nacional, así como en materia de formación y preparación del personal docente necesario. 2. En julio de 1967 es creada la Universidad Simón Bolívar, conocida como Universidad Experimental Caracas, como un nuevo concepto en educación superior con régimen trimestral y carreras cortas. 3. El 8 de septiembre de 1970 es promulgada la Ley de Universidades. 4. Mediante el decreto 1574 del 6 de enero de 1974 se dicta el reglamento de los institutos y colegios universitarios. Dicho reglamento crea y establece el funcionamiento de estas instituciones de educación superior con salida intermedia. 5. Se crea el programa Becas Gran Mariscal de Ayacucho, Cucho, el 4 de junio de 1974, mediante decreto 132. Con este programa se beneficiaron y siguen beneficiando gran parte de los futuros profesionales del país. 6. Se crea la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos mediante el decreto 2257 del 25 de julio de 1977. 7. Se crea la Universidad Nacional Abierta el 27 de 9 de 1977 mediante decreto 2398 como el nuevo concepto de educación abierta y a distancia. 8. El subsistema de educación básica se crea el 13 de junio de 1980 mediante el decreto 646, el cual se autorizó con carácter de ensayo en 72 planteles del país. 9. Se promulga la Ley Orgánica de Educación el 26 de julio de 1980. El Estado venezolano se encontraba en mora ya que la ley que aún regía la materia educativa tenía data de 1955. 10. Se promulga el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación el 7 de marzo de 1986. Este venía a complementar la nueva ley del 80, la cual carecía de este instrumento jurídico reglamentario. 11. Mediante la resolución 751 del régimen complementario sobre la organización y funcionamiento de las comunidades educativas, según la Gaceta 33.672 del año de 1987, se crea como novedad el concepto de comunidad educativa y establece su ámbito y actores que hasta el momento solo eran ejercidos por docentes y la sociedad de padres y representantes. 12. Reglamento del ejercicio de la profesión docente, el cual se dicta el 19 de noviembre de 1991, mediante el decreto 1492, extraordinario de la Gaceta Oficial 4338. Este reglamento da respuesta a lo que establece la ley del 80 en cuanto al ingreso, promoción, escalafón y ascenso del personal de la docencia. 13. El 15 de enero de 1996 se publica la resolución número 01 del Ministerio de Educación, en la cual se dictan las pautas generales que define la política del Estado venezolano para la formación de los profesionales de la docencia, el diseño de los planes y programas de estudio y para la planificación y coordinación de las acciones de las instituciones universitarias, entre cuyas finalidades esté la formación y el perfeccionamiento docente. Igual se definen los títulos y los certificados necesarios para el desempeño de la función docente en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo venezolano, con excepción del sector universitario.
15, en 1996, se implanta el sistema de educación básica. El Estado venezolano con esto da respuesta a las reformas de la educación básica de 9 años que se viene gestando en la mayoría de los países de América Latina. La educación básica se establece en 3 etapas. La primera etapa de primero a tercer grado, la segunda etapa de cuarto a sexto grado y la tercera etapa del séptimo al noveno grado. También se implanta la planificación mediante los llamados PPP y PPA, los proyectos pedagógicos de plantel y los proyectos pedagógicos de aula. Esto solo para las 2 primeras etapas de la educación básica. Reformas educativas en Venezuela a la luz de la Constitución de 1999. Durante el año 1999 se realiza la llamada Constituyente Educativa, de la cual emana el Proyecto Educativo Nacional, síntesis discursiva para los cambios educativos en el marco de la llamada Revolución Bolivariana. En este periodo se inicia la experiencia de escuelas bolivarianas y se establece la integralidad de los procesos pedagógicos de aula, culturales y deportivos en la formación de niños, niñas y adolescentes, con un proyecto ético de vida y de conciencia crítica. En cuanto a las llamadas escuelas bolivarianas, hay que hacer notar que estas no son otras que las escuelas integrales que el ministro Antonio Luis Cárdenas comenzó a implementar en el estado de Mérida a su paso por la Dirección de Educación de ese estado. Los objetivos iniciales de las llamadas escuelas integrales, ahora bolivarianas, eran los siguientes. Primero, lograr la formación integral del niño, tanto en lo intelectual como en lo biológico y social. Segundo, propiciar la incorporación de todos los niños a la escuela y evitar la deserción escolar. Tercero, contribuir con la superación de los grupos familiares a los cuales pertenecían los niños de estas escuelas. Cuarto, integrar la escuela a la comunidad como un factor fundamental para el desarrollo y para la superación de la pobreza. Quinto, servir de instrumento para canalizar los recursos que la nación, el Estado y toda la sociedad destinan para la atención de las clases menos favorecidas de la población y para el desarrollo de las comunidades. Sexto, contribuir con la prevención de los delitos. Y séptimo, facilitar la descentralización administrativa del país. Para el año escolar 1999-2000, los debates educativos reconcentran en el modelo pedagógico de las escuelas bolivarianas, la formulación de una política educativa incluyente, la dignificación del docente, el diseño de un modelo de gestión educativa comunitaria conocido como gobierno escolar, la consulta respecto a una nueva ley orgánica de educación y se reinician los estudios respecto al tema curricular. En el año 2001-2002 se dan a conocer los documentos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que definen la ruta para la reforma curricular. Se da a conocer el primer esbozo de lo que sería el documento La educación, un continuo humano, de Armando Rojas, viceministro de Asuntos Educativos, y se impulsa el proyecto Simoncito. A decir de varios voceros gubernamentales, en julio del 2003, ante los precarios resultados en la derrota del analfabetismo y la exclusión escolar, a partir de julio de ese año, surgen las misiones educativas. Robinson 1, que es la de alfabetización, Robinson 2, que es la obtención del certificado de sexto grado, la misión Rivas, la titulación de bachilleres integrales, la misión Sucre, que es el planteamiento de la municipalización de universitaria. Las universidades van a cada una de las comunidades mediante las aldeas universitarias y la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Reformas educativas en México. Hablar de reformas del Estado mexicano y por tanto de su constitución no es nada fácil. Primero porque la constitución mexicana data de 1917 y es y ha sido la única que ha regido desde el siglo XX hasta nuestros días. Cuando el Estado mexicano ha tenido la necesidad
de reformas las ha establecido mediante enmiendas a la Constitución, tomando como ejemplo el sistema norteamericano. De igual manera, sus reformas educativas tienen en sí un entramado que tendríamos que realizar un trabajo único para ellos. Esto por el verdadero sistema de federalismo que existe en la República Mexicana. Una reforma educativa en México, para que sea declarada constitucional por el Congreso de la Unión, debe ser discutida y votada favorablemente por los congresos de los estados. Esto mismo sucedió con la última reforma educativa y es la que pretendemos dar a conocer. La reforma educativa plantea la necesidad de contar con profesional calificado, preparado y competitivo. Esto es lo que forma parte del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación. Luego tenemos el servicio profesional docente. El ingreso al servicio docente y la promoción a funciones directivas o de supervisión en la educación básica y media superior serán mediante concursos de oposición. Tercero, el sistema de información y gestión educativa. Se crea el sistema de información y gestión educativa en el que se contenga la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre un censo de escuelas, maestros y alumnos con el fin de tener toda la información del sistema educativo. Cuarto, la autonomía de gestión, que contempla el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas para resolver los problemas de operación básico, con el fin de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y didácticos y resolver problemas de operaciones básicos, donde las instancias gubernamentales autorizarán a los directores de los planteles educativos para la resolución de estos retos. Ello nos ayuda ellos con ayuda de los padres de familia, maestros y los alumnos. Quinto, las escuelas de tiempo completo. Se establecen las escuelas de tiempo completo de forma global, conforme a la suficiencia presupuestaria, para que la jornada educativa sea entre 6 y 8 horas y las instalaciones sean aprovechadas para el desarrollo académico, cultural y deportivo. Para cerrar esta presentación sobre reformas del Estado y reformas educativas en Venezuela y en México, dejo estos dos pensamientos. La transición a la democracia, la crisis del Estado, nación, la globalización de la economía, el impacto de las nuevas tecnologías de información, la crisis de las identidades políticas tradicionales, entre otros, son fenómenos que obligan a redefinir el papel de la educación en la sociedad y más específicamente en la formación del ciudadano. Tedesco. Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras quien va fuera de él, cuanto más corra, más se aleja. San Agustín.